Hola, buenas. Hola, queridos alumnos y amantes de la literatura en general. Hoy he venido aquí, hoy sí, con lo mejor que tenía en mi vestuario, con mi mejor traje, para hablaros, por fin, de la obra cumbre de la literatura universal. Hoy vengo a hablaros de Don Quijote de la Mancha. No, esto así que no me lo puedo creer. Otra carta de Don Guillermo Agitalanzas. Bueno, voy a mirarlo un momento. Hola, soy Guillermo Agitalanzas otra vez. Veo que ya hablaste, muchas gracias, de la obra literaria de William Shakespeare, aunque no le hiciste justicia en absoluto. Este tío, de verdad, es que nunca es suficiente para él. Lo que vi es que te dejaste aparte toda la poesía y me parece un sacrilegio que no hablaras al menos de los sonetos. Bueno, pues mira, don Guillermo, te prometo que en otro momento, ya guardo la carta y te prometo que en otro momento voy a hablar de los sonetos. Pero ahora sí, de verdad, vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha. Llevo ya unos cuantos vídeos diciendo que Don Quijote de la Mancha es la obra cumbre de la literatura, quiero decir, de todas las literaturas. Y os preguntaréis, esto, claro, esto lo dice porque es profesor de literatura española. Esto será una cosa, pues están conchavaos los profesores de literatura y claro, han elegido una obra, Don Quijote, y dicen que es la mejor. Y se quedan tan anchos. Bueno, pues no, pues voy a intentar explicaros no el argumento de la obra, no voy a hacer ningún spoiler, no vamos a hablar sobre Don Quijote de la Mancha, quiero decir, sobre la obra en sí misma, sino que voy a hablar sobre la importancia del Quijote, de esto que estoy diciendo, de que es considerada universalmente como la obra literaria más importante de toda la literatura, de todo el mundo. Bueno, pues vamos a intentar explicar por qué. Es una ocurrencia mía, es algo que decimos los profesores de literatura, no sé, porque nos paga el Instituto Cervantes. Bueno, pues ya os adelanto que no. Que hay varias razones que podemos considerar objetivas, realistas, tangibles, para considerar esta obra como la más importante de todos los tiempos. También os puedo decir que, por supuesto, en literatura todo es subjetivo, o muchas de las cosas que se dicen son subjetivas, y por tanto, decir que una obra es la mejor o decir que es la más interesante siempre va a ser mentira. Por eso no os he dicho que sea la mejor obra, sino que es la obra más importante. Y vamos a intentar tirar de razones lo más objetivas, lo más tangibles posibles para llegar a esta conclusión. Así que esto es, ya digo, no Don Quijote de la Mancha, sino la importancia del Quijote. Vamos a dar una serie de razones. Todo vendría de un enunciado muy cortito, que sería algo así como: Don Quijote de la Mancha está considerada hoy en día como la obra más importante de todas las literaturas, de toda la literatura, de todos los tiempos. Punto. Para apoyar esta afirmación se suelen traer una serie de razones. Voy a intentar resumirlo lo más posible y dejarlo en 3 razones, que por supuesto habría que explicar mucho. La primera de ellas, la primera razón de la importancia del Quijote, porque fue en su época un éxito editorial sin precedentes y fue una obra tremendamente leída en España y en toda Europa desde muy pronto, desde muy poco después de su publicación. Fijaos, en 1622, en 1612 se traduce al inglés, la famosa traducción de Thomas Shelton, y en 1614 se traduce al francés, la traducción de un tal Houdin. Eso quiere decir que la obra tuvo tanto éxito en España que antes de la publicación de la segunda parte, recordad que la primera de 1605, pues antes de 1615, antes de que Cervantes decidiera escribir y finalmente escribiera la segunda parte del Quijote, sus aventuras ya corrían en Europa, por lo menos, además de en español, en inglés y en francés. La publicación de la segunda parte del Quijote no hizo más que acrecentar su fama, primero en España y después en toda Europa. En 1622 se traduce al italiano, en 1648 al alemán, en 1657 al holandés. Es decir, fue una obra que desde el principio tuvo un éxito sin precedentes. El siglo siguiente vio
un montón de nuevas traducciones a casi todas las lenguas europeas, lo que os podéis imaginar, al húngaro, al ruso, al polaco, al checo. Durante el siglo XVII y XVIII aumentan estas traducciones a todas las lenguas europeas, incluyendo el latín, que sabéis que era la lengua de cultura de la época y que hacía que las obras pudieran ser leídas en casi toda Europa por los estudiosos. Y ya en el siglo XX, Don Quijote va a saltar a Asia y va a haber traducciones a China y a Japón. Ya sabéis que tanto en China como en Japón Don Quijote es un personaje muy, bueno, muy querido, muy admirado y muy conocido y su figura es reconocible, por tanto, en todas las partes del mundo. Bien, hasta tal punto ha llegado esto que se dice que es la obra más leída del mundo después de la Biblia. Al loro, o sea, obra más traducida y más leída del mundo después de la Biblia. Esto ya es un top y esto ya es una razón cuantitativa. No estamos hablando de algo subjetivo, estamos hablando de algo objetivo. Número de traducciones, importancia, número de lecturas, número de ventas, importancia del libro de una manera editorial. Pero además, y ahora entramos en una segunda razón, porque la primera era puramente cuantitativa, pero ahora vamos a hablar de otra cualitativa, y es que cada época ha leído el Quijote de una manera distinta, algo que solo sucede con los verdaderos clásicos. Un clásico es un libro siempre cambiante, siempre proteico, que diría Borges, ¿no? Un libro que es capaz de adaptarse a su época. Fijaos, el libro siempre es el mismo, pero cuando cambia la época, cambia la mentalidad de las personas. Y si un libro es realmente un clásico, va a aguantar esa segunda lectura, va a aguantar que las personas que han cambiado de mentalidad lean cosas distintas en una misma obra. Ya sabéis que según las teorías recepcionistas de la literatura es solamente los libros son solo objetos hasta que alguien los lee, y que es de ese comercio entre el libro y el lector, es ese comercio entre la lectura y la mentalidad del lector la que realmente construye el libro. Bueno, pues el Quijote ha sido reconstruido, ha sido reinventado por cada una de las épocas posteriores. Ya vimos cómo para Cervantes el Quijote era solamente un libro que incluía un pasatiempo. Decía que iba a dar pasatiempo para toda cultura y todo tiempo. Es decir, era un libro divertido, una parodia de los libros de caballerías. Ya dijimos aquello de que la gente estaba harta de los libros de caballerías y por tanto tomaron los chistes que estaban incluidos en el Don Quijote como algo muy actual, que les venía muy al pelo y con lo que se reían mucho. Así fue durante todo el siglo XVII. En el siglo XVIII, sin embargo, cambia la mentalidad. Empieza aquello de la ilustración y el didactismo y comienzan a leerlo de otra manera. Se fijan sobre todo en las críticas que hay dentro de la obra de Don Quijote a la sociedad en su conjunto. Y bueno, también les parece interesante. El romanticismo, ya en el siglo XIX, es el que hace de Don Quijote una obra completamente universal, porque el personaje de Don Quijote es un loco, es un idealista, es una persona que ante todo tiene como principal motivo de su ideología la libertad, y esto es algo que les viene al pelo a los románticos. Pero es que los realistas también verán en el Quijote uno de los primeros libros realistas de la literatura, y ya cuando llega el siglo XX y empiezan los escritores a experimentar con todo tipo de técnicas literarias, se dan cuenta de que esas técnicas literarias estaban ya en el Quijote. De pronto se habla del perspectivismo, de la polifonía, de los juegos con la metaliteratura y con la metaficción, de los juegos con la distancia del narrador. Y dicen, pero Tate, si esto lo había hecho Cervantes ya en el Quijote. Por tanto, y esta era la segunda razón, el Quijote no solo fue una obra muy leída en su época y muy traducida, sino que además ha sido una obra muy influyente y que ha sido leída de maneras distintas a lo largo de las épocas. Y así llegaríamos a la tercera razón, que es quizá la más importante, por lo menos hoy en día, y es la que más aparece, bueno, pues en todos los sitios donde miréis, en Wikipedia, etc. Mi abuela es la mejor, dice la taza. Y es que Don Quijote está considerada como la primera novela moderna.
Toma ya. ¿Qué es eso? Cuidado con esto, que a veces leo Don Quijote es la primera novela. No, novelas, la novela picaresca española estaba ya antes, hay libros de novelas de viajes de la época griega. No. Lo que se dice es que es la primera novela moderna. Muy bien, ¿y qué es eso de una novela moderna? Bueno, pues lo voy a explicar enseguida. Vale, lo explico en un momento. Una novela moderna es una novela que es a la vez realista, en primer lugar, y después que utiliza la ironía y el humor, en la que hay una evolución psicológica de los personajes y en el que se utilizan técnicas novedosas como la metaficción, la metaliteratura, el perspectivismo y la polifonía. Bueno, pues todo esto aparece en el Quijote. En el próximo vídeo explico mejor este final, esto de qué es una novela moderna, ¿de acuerdo? Y así lo separamos en dos y nos cansamos menos. Venga, un abrazo virtual, nos vemos en breve, brevísimo.